Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video quiero compartir con ustedes qué es la conversión análogo digital y cómo se hace en un Arduino para poder trabajar con sensores que me midan una variable y que por lo general entregan señales análogas. Este es el ejemplo de una señal análoga y la definición corresponde a que es una señal que cambia de amplitud en el tiempo. Es variable en todo momento. Un ejemplo de señal análoga es la señal que me entrega un sensor de temperatura como este, el LM35. Se alimenta con estos dos pines a 5 voltios. Este es 5 voltios y este es tierra. Y aquí, por este pin, me entrega una señal variable que es de 10 milivoltios por cada incremento de 1 grado centígrado. Esa sería la resolución del sensor. Es decir, que cada que cambia la temperatura, aquí voy a tener una señal variable que es análoga, que cambia en el tiempo. Es necesario que estas señales análogas se puedan digitalizar, es decir, se conviertan en datos compuestos de unos y ceros, porque este tipo de señal es la que vamos a procesar en el microcontrolador de Arduino para la visualización, el control o para lo que queramos hacer con esa señal que nos está entregando el sensor de temperatura. Por aquí entonces tengo algunos datos interesantes con respecto a la conversión análogo-digital. Por este lado tengo los datos del sensor que se pueden descargar de internet. En el buscador podemos buscar las características del sensor. Entonces aquí obtuvimos que la resolución es de 10 milivoltios por grado centígrado. Ese es el cambio de voltaje por cada grado. En ese pin de salida, este es el rango de temperatura de este sensor de 0 a 100 grados. Y entonces la salida va a cambiar de 0 a 1000 milivoltios, porque el rango es de 0 a 100 grados o 0 a 1 voltio. Por acá tenemos lo que llamamos el conversor análogo digital, que podía trabajar con resoluciones diferentes dependiendo pues del tipo de conversor análogo digital. Ese conversor análogo digital se encuentra dentro del microcontrolador de Arduino. En este caso puede trabajar con una resolución de 8 bits o de 10 bits. En este primer tutorial de conversión análogo digital voy a trabajar con la resolución de 8 bits. Entonces esa resolución quiere decir que cualquier valor de voltaje que yo obtenga a la salida del sensor lo puedo digitalizar, y esa digitalización va a estar formado por un dato de 8 bits. Miren que cada uno de estos datos son 8 bits y esta vez simplemente quiere decir que estamos trabajando en binario, que el dato está en binario. El conversor análogo digital también tiene resolución. En este caso es de 19.6 milivoltios. Es decir, cada que se capte un cambio de 19.6 milivoltios, el conversor va a entregar un dato digital correspondiente a ese incremento. Entonces comenzamos en 0 voltios. En el primer incremento tenemos, bueno, cuando estamos en 0 voltios, aquí el dato digital, todos están en 0. Cuando hay un incremento de 19.6, ya este dato digital adopta el valor 1, también lo llamamos el paso 1. Con un nuevo incremento vamos al paso 2, este sería el 2 en binario, y así sucesivamente hasta que llegamos al paso 255, donde los 8 bits están en 1, porque eso es lo máximo a lo que podemos llegar, porque vamos de 0 a 255, que es lo mismo decir que la resolución es de 8 bits. Recuerden que estamos trabajando en binario y entonces en este caso 2 a la 8 es 256 y de 0 a 255 pues hay 256 pasos. Vamos a ver ahora entonces un código que nos permita hacer la conversión análogo digital y que también la podamos visualizar.
Por defecto hay que tener en cuenta que la resolución del conversor análogo digital del Arduino es de 10 bits, pero como queremos hacer una conversión análogo digital de 8 bits, aquí en este algoritmo o en este programa vamos a ver que tenemos que hacer un ajuste, pero ya lo voy a explicar a continuación. Entonces observemos acá que he creado una variable que llamo lectura, es de tipo entero, y le he asignado el valor 0. Luego voy a trabajar con los registros del microcontrolador. En este caso quiero trabajar en el puerto D. Eso implica que en Arduino voy a trabajar con estos pines que en Arduino están enumerados del 0 al 7. Los pines del 0 al 7 de Arduino corresponden al puerto D del microcontrolador, que es el Atmega 328. Bien, entonces lo primero que hago es que ese puerto D con este registro DDRD lo configuro con unos, de tal forma que todo el puerto queda configurado como salidas digitales. Cuando quiero configurar un registro o un pin como salida digital, lo configuro con un lógico, o si quiero que sea una entrada, con 0 lógico. Pero como en este caso queremos que todos los pines sean salidas digitales, porque todo el puerto va a representar la conversión análogo digital, todos los pines los configuramos con 1. Ahora, con el registro por D, simplemente voy a borrarlo para asegurarme que al principio todos los pines están apagados o están en 0 lógico. Luego, aquí en lectura, que fue la variable que acabé de crear, lo primero que hago es con analog.read leer la entrada análoga a 0. Este microcontrolador o esta tarjeta de Arduino tiene estos 6 pines que son entradas análogas, están enumeradas de la A0 hasta la A5 y en este caso vamos a trabajar con la A0. Entonces voy a leer la entrada A0, pero como el rango o la resolución de esa entrada análoga por defecto es de 0 a 1023, yo con esta instrucción map lo que estoy haciendo es una escalización para que este valor que va de 0 a 1023 se convierta de 0 a 255. O sea que estoy ajustando este valor inicial que tiene para este valor, para que de esta forma lo que lea con la entrada análoga lo pueda transferir de lectura al puerto D, porque lo que estoy leyendo se transfiere primero a lectura y luego le asigno al puerto lo que está en lectura. Y espero un tiempo prudencial, un retardo de 200 milisegundos para que se vuelva a hacer la lectura. Y esto ya va a funcionar de manera cíclica. Este sería entonces el código para poder hacer una conversión análogo digital con una resolución de 8 bits. Ahora entonces vamos a pasar a la simulación. Por aquí tenemos entonces ya todo cableado. Tenemos el Arduino conectado a la board. Hemos conectado los 5 voltios en este bus de abajo, tierra en el bus interno. Y observen que acá en el puerto D, o los pines del 0 al 7, en esos pines he conectado unos LED para poder visualizar el dato digital que voy a digitalizar con esta entrada análoga. Entonces aquí tengo mi entrada análoga, que es el valor de voltaje que le voy a introducir al conversor del Arduino para luego digitalizarlo y poderlo ver en el puerto D mediante estos LED. Entonces acá en la entrada análoga A0 lo que he conectado es un potenciómetro, va conectado a 5 voltios en sus pines externos y el pin de la mitad es el que me va a generar el voltaje variable cuando yo mueva la perilla
potenciómetro, porque esto es variable, ¿cierto? Si yo varío acá, voy a obtener un voltaje variable en el pin de la mitad. Y aquí simplemente he conectado un multímetro para verificar qué señal está entrando por acá y también verificar qué está pasando acá en el puerto D cuando aplico esa señal de entrada. Recordemos entonces que el código debe estar acá en este cajón, el mismo código que tenemos en Arduino. Vamos a darle entonces ahora Start a la simulación. Y en este momento tenemos que en la entrada análoga hay 2.5 milivoltios y no ha pasado nada. Obviamente ahí no ha pasado nada porque el valor mínimo, de acuerdo a lo que vimos por acá, el valor mínimo que es capaz de captar el conversor análogo digital es de 19.6 milivoltios. Como estamos en 2.5 milivoltios, no ha pasado nada. Es decir, para poder ir a un paso siguiente, que puede ser el paso 1 o cualquiera de aquí en adelante, tendríamos que incrementar el voltaje por encima de los 19.6 milivoltios. Veámoslo por acá. Acá hagamos un ajuste. Voy a ajustar el voltaje por acá, ¿sí? Entonces observemos que en este momento tenemos 802 milivoltios, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que sí se está haciendo la conversión correctamente en este caso? Pues voy a hacer este cálculo, así con esta calculadora. Voy a coger estos 802 milivoltios y voy a dividir esto entre 19.6 para saber cuántos pasos más o menos hemos saltado análogamente y vemos si ese valor sí corresponde al valor digital que hay acá. Aquí en digital no podemos trabajar con decimales. Entonces voy a asumir que tengo casi 40 o 41 pasos, o estamos en el paso 40, sí, dejémoslo en 40. Entonces observemos que acá, si visualizamos bien este dato digital que hay acá, recuerden que estos ceros a la izquierda no importan. Aquí el dato digital que tenemos es el 1, 0, 1, 0, 0, 0 y este valor corresponde al 40 en binario o en digital. ¿Por qué corresponde al 40? Pues esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2, 2 a la 1, 2, perdón, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Ese 2 a la 3 corresponde al 8. Como aquí hay un 1, entonces el 8 está ahí. Este sería 2 a la 4, que es 16. Como vale 0 no se tiene en cuenta. Y este vale 2 a la 5, que es 32, que sí se tiene en cuenta. Entonces ese 32 se le suma a ese 8 y tenemos el dato binario 40. Si aquí hacemos un incremento adicional, ¿sí? Observemos que tenemos 2,5, que es la mitad de la señal de voltaje que teníamos desde un comienzo. Es decir, que aquí el rango es de 0 a 5, o sea que puede ir hasta 5. Si le colocamos la mitad es 2,5, y si estamos trabajando digitalmente de 0 a 255, la mitad corresponde al 128. Y efectivamente este es el número, bueno, aquí habría que hacer la cuenta. Vamos a ver qué número tenemos acá. Entonces tendríamos que tener en cuenta 2 a la 0, 1 más 2 a la 1, 2 más 2 a la 2, 4. Aquí le sumamos 4 más 2 a la 3, 8 más 2 a la 4, 16 más 2 a la 5, 32 más 2 a la 6, 64. Tenemos el 127, que es prácticamente la mitad de 256. La mitad de 256 es 128.
Entonces, como estamos aplicando la mitad de voltaje, pues aquí tenemos este valor digital que corresponde al paso 127. De esta forma, entonces, si vamos hasta lo último, hasta 5 voltios, aquí tendríamos o deberíamos tener todo absolutamente prendido. Bueno, aquí en realidad tenemos el 255, ¿cierto? Porque no se nos está prendiendo este valor, pero estamos obteniendo un valor máximo. Para 5 voltios, el valor máximo. Esta es la manera entonces como podemos convertir una variable análoga, en este caso un voltaje variable de 0 a 5 voltios, en un valor digital que en este caso lo estamos visualizando en el puerto D. En próximos tutoriales seguiremos profundizando, veremos la conversión análogo-digital de 10 bits, otras formas de visualizar esa conversión y más adelante ya entonces estaremos midiendo temperatura y haciendo pues cosas específicas con ese dato de temperatura, como por ejemplo visualizar en una pantalla LCD o incluso controlar el valor de la temperatura haciendo generando alguna acción en el proceso que me está generando el calor que permite aumentar o disminuir esa temperatura. Muchas gracias entonces por ver el tutorial. Espero que les sirva para desarrollar sus proyectos. Si me quieres apoyar, puedes darle like al video si te gustó y compartirlo con tus contactos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial.